Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Si te vas a presentar a la prueba de graduado en eso, a la prueba libre en la Comunidad de Aragón, te puede venir muy bien este vídeo, ¿vale? Porque voy a hacer un repaso por los temas más importantes, lo que es una guía de estudio de los temas más importantes por cada ámbito de examen. Ámbito científico-tecnológico, ámbito de comunicación y ámbito de sociales, ¿vale? Eh, Me lo habéis pedido ya por correo electrónico, alumnos que se van a presentar al graduado en distintas comunidades, y voy a empezar ahora también a subir lo que son guías de estudio de cada comunidad, de las que preparo, para que veáis un poco el nivel y también podáis decidir en qué comunidad presentaros, ¿vale? En general, el graduado en eso es bastante homogéneo en España, no hay grandes diferencias de nivel, pero vamos a ir viendo en una serie de vídeos lo que son los distintos planes de estudio para cada comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a empezar con Aragón. Bueno, vamos a empezar por el ámbito científico-tecnológico. En este ámbito tenemos dos exámenes, ¿eh? Tenéis que hacer dos exámenes. Uno, que es Ciencia de la Naturaleza, donde entran preguntas que engloba biología, geología, ciencias de la Tierra, física y química. Y por otro lado, el examen de matemáticas con tecnología. Bueno, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de cada examen, ¿vale? Estos temas no son todos lo que hay que estudiar, sino que son simplemente los que más suelen repetirse, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, si tenéis poco tiempo, como mínimo estudiaros esto, y si tenéis más tiempo, intentad estudiaros el temario completo, ¿vale? Porque no es seguro que caigan todas las preguntas de aquí, puede ser que alguna esté fuera de estos temas. Bueno, en el examen de ciencia de la naturaleza, el primer tema que yo me estudiaría, porque suele caer mucho, es el de la biosfera. Dentro de la biosfera, la clasificación de los seres vivos con los distintos reinos y las características de cada uno de ellos. Y luego las funciones vitales. Luego también me miraría el ciclo del agua y el ciclo del carbono, que esto forma parte de ciencias de la Tierra. Luego, súper importante este tema, el tema de los agentes geológicos, tanto los internos como los externos. Y luego los tipos de rocas. También me miraría, sin duda, el tema de las células. Todo lo que tiene que ver con las células, los tipos de células, las eucariotas y las procariotas, la teoría celular, la nutrición celular, reproducción y respiración celular. Súper importante. Luego la parte de inmunología, virus y bacterias, porque está muy de moda este tema y lo podrían preguntar en forma de teoría, en preguntas teóricas. Luego también me miraría el tema de los ecosistemas, porque engloba tanto biología como ciencia de la Tierra, los distintos tipos de ecosistemas, biotopos y biocenosis. Luego también súper importante, órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano, que lo pueden poner tanto a nivel teórico como a nivel práctico con una imagen para que identifiquéis las distintas partes de la imagen. Por tanto, este tema apuntadlo bien porque siempre cae algo. Luego ya nos metemos en la parte de física y química, con los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y los procedimientos para pasar de un estado a otro. También lo suelen poner. Luego ya tenemos la estructura del átomo, y aquí tenemos que aprender a hallar el número Z, que es el número de protones, y el número másico. Es decir, aquí puede caer la típica tablita en la que a partir de conocer a lo mejor los electrones, pues ya tienes que sacar el resto. Tienes que sacar los protones, los neutrones, el número másico, ¿vale? Esto se da en tercero de la ESO y es lo más básico que hay dentro de física, ¿vale? Luego tenemos la parte de la energía y las fuentes. Súper importante, la fuente de energía a nivel teórico y el tema de la energía a nivel práctico, porque os pueden poner un problema de aplicación para calcular algún tipo de energía. De entre todas las que hay que aprenderse las fórmulas, ¿vale?
Energía térmica, energía cinética. Tenéis que intentar aprenderos todas las fuentes de energía con sus respectivas fórmulas y problemas de aplicación. Luego tenemos el tema del movimiento. Aquí normalmente os pueden poner un problema de aplicación o una gráfica de movimiento, ya sea espacio-tiempo, para que respondáis a una serie de preguntas sobre la gráfica. Y aquí tenéis que miraros el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son lo más típico que podría caer dentro del movimiento. ¿Vale? Tenéis que aprender la fórmula asociada a cada tipo de movimiento. Luego tenemos de la parte química la tabla periódica. La tabla periódica con la identificación de los elementos. Y de formulación yo me aprendería, aunque sea la formulación más básica de los óxidos y los hidruros. ¿Vale? Lo que son los compuestos de oxígeno e hidrógeno. Es lo que yo me aprendería. Luego el ajuste de reacciones químicas también es importante porque lo he visto en exámenes de años anteriores. Saber ajustar una reacción química e identificar los componentes de la reacción. Luego tenemos la parte de circuito eléctrico, que también se repite bastante, con lo que son el dibujo de un circuito que puede estar conectado en paralelo o en serie los elementos, y a partir del circuito pues os van a pedir sacar resistencia, voltaje, intensidad por medio de la ley de Ohm, que es la que tenéis que aplicar. Y luego otra cosa que se me ha olvidado poner aquí de la parte de física son las leyes de Newton. Leyes de que también os lo podrían poner, es un tema bastante famoso, será en la ESO y os pueden poner un problema de aplicación o incluso teoría preguntando acerca de conceptos asociados a las leyes de Newton. Como veis, el examen de ciencia de la naturaleza es muy amplio porque abarca muchas disciplinas científicas. Y la idea es tener un poco de conocimiento de cada disciplina, porque es inabarcable este temario desde el punto de vista de saberlo todo. ¿Por qué? Pues porque engloba mucha información, ¿vale? Entonces la idea es saber un poco de cada cosa. Luego tenemos el examen de matemáticas, que tiene un patrón un poco más parecido y se puede preparar en menos tiempo porque no son preguntas tan dispares como hemos visto en ciencias de la naturaleza. Aquí yo me aprendería problemas de aplicación porque suelen poner sobre todo problemas, no tanto operaciones como problemas, porque en los problemas ya tienes que plantear una operación que luego tienes que resolver. Y los problemas de porcentaje se repiten mucho. Un problema con datos para sacar porcentajes. Luego, problemas de ecuaciones y sistemas de ecuaciones también se repiten. Aquí tenemos que aprender el lenguaje algebraico y también tenemos que aprender a resolver sistemas por alguno de los tres métodos, ya sea sustitución, reducción o igualación. Luego os pueden poner funciones para que halléis la ecuación de la recta, lo que es, en caso de que sea una función lineal, que saquéis la ecuación de la función, o también puede poner los puntos de corte. Esto sobre todo sí que lo he visto en exámenes de años anteriores. Punto de corte entre dos rectas. Y luego también lo que son la representación. Representación en un eje cartesiano, para lo cual tenemos que dar tabla de valores, crear una tabla de valores para ir sustituyendo el valor X y a partir de ahí sacar la Y y luego ya representarlo. ¿Vale? Es decir, este tipo de problemas de funciones lineales es común que caiga. Aquí tanto en la ecuación también pueden poner la pendiente, sacar la pendiente en caso de que sea una función lineal, porque aquí normalmente las que más se repiten son estas, las lineales y las cuadráticas, las que más he visto en exámenes de años anteriores. Luego este módulo también cae seguro y siempre cae entre una y dos preguntas, que es el módulo de geometría.
Aquí tenemos que dividirlo en dos grandes temas, el de las figuras planas para calcular el área y el perímetro, para lo cual tenemos que aprendernos la fórmula de todas las figuras planas, junto con el teorema de Pitágoras, y también me aprendería el teorema de Tales, y luego los cuerpos geométricos, para sacar el área y los volúmenes de cada cuerpo geométrico, para lo cual también tenemos que aprendernos muchas fórmulas. Y esto suele caer siempre. Luego tenemos las preguntas de estadística y probabilidad, que también se repiten bastante. Para la estadística tenemos que aprender a hacer una tabla de frecuencia y representarlas, y luego los parámetros estadísticos. Parámetros estadísticos básicos como la media, la moda, la mediana, y luego también podrían preguntar lo que es la varianza y la desviación típica. Lo que es estadística 1, ¿vale? Y luego en probabilidad, pues habría que aprenderse los axiomas probabilísticos, los más básicos. Luego la regla de Laplace para hacer cálculos de probabilidad de sucesos simples. Y luego también me aprendería a realizar un diagrama de árbol y tablas de contingencia. Saber interpretar los diagramas de árbol y a calcular probabilidades con el diagrama ya hecho. Y por último también podrían poner un ejercicio de dibujo técnico. Esto ya es más complicado porque tenéis que tener los medios para poder hacer ese dibujo técnico. Eso ya depende un poco del año. Ha habido años que han caído preguntas de dibujo técnico y otros años que no. Entonces, claro, si no tiene ninguna base lo vas a tener complicado en esta pregunta de dibujo técnico. Bueno, este es el ámbito científico-tecnológico. Vamos ahora al ámbito de comunicación. Bueno, vamos ahora con el ámbito de comunicación, que engloba dos exámenes. Por un lado tenemos lengua castellana y literatura y por el otro lado inglés. Vamos a empezar por el examen de lengua. Tenemos varios apartados que van a caer en el examen. Por un lado, el apartado de comprensión y redacción de textos. La comprensión de texto básicamente se basa en un texto que os van a dar en el examen para que lo leáis. Normalmente son textos argumentativos relacionados con un tema de actualidad, donde vais a tener que redactar un resumen con vuestras propias palabras del texto. Y puede que caiga que digáis el tema, que enunciéis el tema del texto o que os den varios temas para que elijáis cuál es el tema que trata el texto. Luego tenemos la redacción, donde os van a dar un tema de actualidad para que deis vuestra propia opinión sobre ese tema. El texto argumentativo tiene que estar redactado de forma que contenga una tesis, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Para ello tenéis que tener un buen modelo de texto argumentativo, lo que es una plantilla para que sepáis escribir este tipo de texto, ¿vale? Sepáis dividir el texto en párrafos, saber expresar la tesis, redactar los argumentos en orden y digamos que tanto lo que es el contenido de lo que vayáis a escribir como la forma en la que lo escribáis lo van a tener en cuenta a la hora de puntuarlo. Luego tenemos aspectos gramaticales, donde vamos a ver donde cae lo que son las relaciones semánticas entre las palabras, lo que es la sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia. Luego tenéis que saber clasificar las palabras según su categoría gramatical, en sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, conjunción. Luego de aquí siempre pregunta las variedades del lenguaje, haciendo hincapié en los dialectos del castellano. Tanto los dialectos son las variedades dialectales, ¿vale? Luego también tenemos lo que es el apartado de sintaxis. Aquí cae una sintaxis 1 que se basa en las funciones sintácticas básicas. No tenéis que hacer análisis complejos, sino que son oraciones simples de un solo verbo para que identifiquéis el complemento directo, el atributo, el complemento de régimen, ¿vale? Que es una sintaxis de tercero de la ESO, tercero incluso segundo de la ESO, muy fácil. Luego también podría caer la morfología para que clasifiquéis las palabras en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas,
y diferenciéis los lexemas y morfemas, lo que son los prefijos, sufijos y la raíz de la palabra. Luego tenemos la parte de literatura. En literatura, por un lado, tenemos los géneros literarios, con lo que es el lenguaje literario, donde vais a ver la poesía, la novela y el teatro para que veáis las características generales de cada género. Y luego los movimientos literarios con sus principales autores y obras, empezando por la literatura medieval, con el Mester de Clerecía y Juglaría, y a partir de ahí pues ya vais viendo los distintos movimientos literarios por épocas. Tenemos la literatura renacentista, y aquí hay que estudiar a Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, entre otros. Luego la literatura barroca, el naturalismo y realismo, la generación del 98 y el modernismo, la del 27 y las vanguardias, y la literatura posterior a la guerra civil. Aquí solamente tenemos que hacer un esquema de los principales movimientos, autores y obras, que es lo que os van a preguntar. Luego la parte de inglés. La parte de inglés es un nivel de tercero de la ESO. Tenemos que empezar aprendiendo a conjugar el verbo to be, el verbo have got y el verbo de are is, de arar, que son verbos los tres auxiliares, y tenemos que saber la estructura de los tres. Luego saber usar los cuantificadores como any, some, a lot of, few, little, etcétera, ¿vale? Porque os van a poner preguntas donde siempre cae un cuantificador en función de si la frase es afirmativa, si es contable o incontable el sustantivo. Son las reglas que tenéis que aprender para saber cuál es el cuantificador correcto. Luego hay que ver los sustantivos y los adjetivos. Los sustantivos, sobre todo los plurales, cómo se forman el plural, con los sustantivos irregulares, y los adjetivos, los grados del adjetivo, grado comparativo y superlativo. Luego las preposiciones de lugar y tiempo, at, in, on, que son las principales que suelen caer. Y luego ya empiezan los tiempos verbales, empezando por el presente simple con el continuo, los tiempos de pasado, el presente perfecto, los tiempos de futuro, saber diferenciar y saber escribirlos. Luego también a nivel muy básico se dan las condicionales, la pasiva, los pronombres relativos y los verbos modales simples. Y por último, lo que son los writing, os va a caer una redacción, y me estudiaría dos plantillas, las plantillas para hacer textos narrativos y para escribir textos argumentativos basados en opiniones personales sobre un tema. Vale, pues esto es el examen de comunicación, que son dos exámenes, uno de lengua y otro para inglés. Vamos ahora al ámbito de sociales, que engloba tres competencias fundamentales: geografía, historia e historia del arte. En geografía, bueno, pues el temario es bastante amplio. A modo de resumen, los temas más importantes, que no son todos los temas, sino lo que más suele caer, son por un lado los mapas políticos. Súper importante que tengáis mapas políticos mudos de el mundo, el mapa mundi, mapa europeo y mapa español, para que los completéis con los países y las capitales. Y de esa manera lo repasáis. Luego, el tema de la población. Aquí os pueden poner la pirámide de población y a partir de ella hacer preguntas. O parámetros estadísticos, como la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de fecundidad. Luego, el tema de la ciudad. Y en este tema pueden poner una práctica basada en un plano urbano. Ya sabéis que tenemos el plano ortogonal, el plano radiocéntrico y el plano irregular. Cualquiera de estos tres planos pueden caer en una práctica, para luego hacer preguntas sobre los distintos aspectos y elementos del plano. Luego tenemos geografía física. Aquí hay que saberse los paisajes climáticos mundiales y españoles, los distintos tipos de clima. El relieve, sobre todo me aprendería las unidades de relieve de España. Los ríos de España, la red hidrográfica. Como mínimo España, luego si también podéis aprenderos los ríos de Europa. Los paisajes vegetales mundiales y españoles, lo que es la vegetación y la fauna dentro de cada tipo de paisaje vegetal. Y luego la geografía económica, donde tenéis que aprender los sectores económicos, el sector primario,
secundario y terciario, porque puede caer una pregunta asociada a uno de estos sectores. Luego tenemos la parte de historia. Aquí tenemos que clasificar y dividir la historia en eventos y personajes más importantes dentro de cada evento. Esto es un resumen muy básico donde tenemos prehistoria y edad antigua. Aquí hay que estudiar los pueblos ibéricos, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, que es la guerra que se dio en el mundo clásico, las guerras púnicas y la romanización. Luego, en la Edad Media, pues tenemos que estudiar a los visigodos, al Andalus, la Reconquista, y al Andalus todo lo que son los gobiernos de al Andalus, la forma de gobierno, la sociedad, la economía, saber un poco lo más importante dentro de este periodo. Y la Reconquista, pues tenemos que ver los reinos cristianos con sus principales reyes y los principales eventos o guerras que se dieron lugar en la Reconquista. Luego ya pasamos a la Edad Moderna, donde tenemos que estudiar el periodo de gobierno de los reyes católicos con las reformas que llevaron a cabo. Luego el Imperio Español con las Austrias mayores y las Austrias menores. El descubrimiento de América y la Guerra de Secesión y la llegada de los Borbones con el cambio de dinastía. Luego ya nos metemos en la edad contemporánea, donde los principales eventos que yo me miraría son la Revolución Francesa, la Ilustración, las revoluciones liberales del 20, 30 y 48, el imperialismo, el movimiento obrero y las revoluciones industriales, las guerras mundiales y el periodo de entreguerras, la Guerra Fría, la descolonización y la globalización. Estos temas yo me haría un resumen en una página por cada acontecimiento, donde pondría los hechos más relevantes y los personajes que mayor importancia tuvieron en cada evento. Y luego ya tenemos la parte de historia del arte, donde puede caer una imagen para que respondáis distintas preguntas sobre la imagen. Hay que estudiar, por un lado, el arte clásico, Grecia y Roma, escultura y arquitectura, lo que yo me miraría, pintura no, de Grecia y Roma, los principales elementos arquitectónicos y la escultura. Luego el arte paleocristiano y bizantino, este no es tan importante, de Bizancio me estudiaría la Catedral de Santa Sofía. De arte románico y gótico, pues me estudiaría las características principales y los monumentos más representativos del románico y gótico europeo y de España. Lo mismo con el arte renacentista, sobre todo aquí me miraría el Renacimiento italiano, con las principales obras de los maestros del Renacimiento. Y luego en el arte barroco me miraría sobre todo la obra de Velázquez. Luego también me miraría a Goya, las obras de Goya, porque es un pintor muy representativo nacional de aquí de España y que, digamos, engloba varios estilos, con distintas etapas. Y luego en el arte contemporáneo, pues me miraría algunos movimientos de arte contemporáneo, como el surrealismo, el cubismo de Picasso, que sería el más representativo lo que es en España, ¿vale? Bueno, pues esto es la parte del examen de sociales. Como veis, es un temario impresionante porque tiene de todo y aquí el truco está en saberse lo principal dentro de cada tema. No se trata de que sepáis mucho porque entonces estaríamos hablando de que dominaríais todas las disciplinas de sociales y eso es muy difícil que un alumno sepa tanta información. Entonces aquí la clave está en organizar bien los esquemas y tener un poco de información de cada tema. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver la metodología que utilizo en el curso que imparto online para el graduado en ESO. Por un lado tenemos el acceso al contenido de estudio, donde tenéis disponible un manual en PDF por cada ámbito, para el ámbito científico-tecnológico, para el ámbito de comunicación y para el ámbito de sociales. Luego tenemos las clases grabadas por temas, es decir, vais a tener clases para poder seguir
los procedimientos, sobre todo de aquellas asignaturas que son más prácticas, Las clases las podéis ver todas las veces que queráis, podéis tomar notas para ir cogiendo apuntes sobre los procedimientos de resolución de los ejercicios. Luego también tenemos ejercicios de cada tema para practicar. Luego tenemos un plan semanal personalizado de estudio donde los alumnos reciben un programa de estudio a desarrollar a lo largo de la semana, ¿vale? Este programa se ajusta en función del tiempo libre que tengas y del tiempo que quede para el examen. Así que a menor tiempo, pues más trabajo de estudio, ¿vale? Si te quedan solamente 2 meses, pues tendrás que hacer un plan intensivo. Si quedan 8 meses, pues son planes más a largo plazo. Es que depende un poco de la fecha de examen, del tiempo que tengas. Luego tenemos el servicio de consultas para que me preguntéis las dudas que hayáis tenido realizando las tareas. Las dudas las resuelvo mediante videotutorial. Luego tenemos las clases en directo por Google Meet. En Google Meet lo que hago es grabar la clase en directo con los alumnos y luego esa clase se puede volver a ver, para en caso de que la quieras ver otra vez o si no has podido asistir, pues ver la clase. Las tarifas del curso pues tenemos 3. Una primera que solamente incluye el acceso al contenido con los manuales, las clases grabadas y exámenes de años anteriores con un pago único de 45 euros. Luego tenemos la tarifa 2, donde tenéis acceso, además del contenido, a los planes de estudio, a las consultas y a las clases en directo. Sale un pago mensual de 60 euros sin compromiso de permanencia. Y luego tenemos la tarifa 3, en la que además de los servicios de la tarifa 2, tenéis acceso a clases particulares online, ¿vale? Son clases en horario a acordar y salen a 10 euros por clase. Es de los 60 euros al mes más 10 euros por cada clase que contratéis. Para matricularme en el curso, solamente necesito que me mandéis un correo electrónico y me indiquéis la comunidad autónoma en la que os vais a presentar y si vais a hacer todos los ámbitos de examen. Bueno, espero que tengáis una mejor idea de cómo es el examen de graduado en ESO en Aragón. No obstante, cualquier duda que tengáis me podéis escribir. Un saludo para todos.